Saludos, estoy Info González, podcast de tecnología e informática. Hoy en este podcast voy a hablar un poco de las plataformas online para aprender tanto habilidades, ya sea programar, dibujar, SEO, también si queremos hacer bordados, cocina, incluso aprender electrónica, podemos usar estas habilidades principalmente. Y nada, también quiero hablar, a ver si me da tiempo, de lo que viene siendo los lenguajes de programación inmortales, debido al auge que está teniendo ahora mismo COBOL con esto del COVID-19. Pues eso, vamos a hablar de las plataformas online para aprender. La primera de todas que yo recomiendo es Udemy. Udemy está muy bien para hacer cursos orientados a profesiones muy concretas, es decir, SEO, dibujar, programar en un lenguaje de programación determinado, conocer algo de matemáticas. Está bastante bien esta página, sin lugar a dudas la recomiendo. El problema es que es de pago, ¿vale? Hay algunos cursos que no son de pago y que están... Y lo que pasa es que los que son gratis no suelen dar diploma, pero el resto son bastante baratos, son cursos que si buscas un poco en internet con cupones te lo puede salir a 10, 12, 15, 20 euros, más o menos. Otra de las plataformas, lo que pasa es que están un poco como el Netflix de los aprendizajes, es decir, tienes que pagar una membresía anual, es Platzi. P-A-P-L-A-T-Z-I. Platzi es básicamente un lugar para donde tú pagas tus 300 euros al mes y tienes derecho a un montón de cursos, tienes derecho a un examen cada 8 horas para sacarte un diploma. A nivel de conocimiento está bastante bien. Yo lo recomiendo bastante, la verdad. A la mayoría de la gente que hemos estado allí no nos ha ido mal. Y en Platzi, digamos de que siempre puedes buscarte algunos cupones y algunas cosas para que te salga más barato. Esta plataforma, a partir de aquí voy a dar plataformas un poco más informales. Aquí generalmente todo es gratis, pero la calidad a la hora de aprender y de absorber conocimiento suele ser más lenta. No te digo que es imposible. Bueno, lo que se hace en Udemy en una tarde lo haces con estas plataformas en 2 o 3 días. Y además es gratis, sin lugar a dudas. YouTube es la plataforma de vídeos de Google más conocida, sin lugar a dudas. Allí hay, tú pones curso de inglés y le das a buscar por lista de reproducción y sin lugar a dudas allí encuentras de todo un curso prácticamente de todo lo que tú te imagines. En YouTube es una plataforma bastante recomendada. Otra de las plataformas que yo recomiendo es Taringa. Taringa es una plataforma en el que sí hay bastantes cursos de calidad, tutoriales y puedes aprender bastantes cosas allí. Otra de las páginas que yo recomiendo es la web del programador. Que, vamos, lo busca en internet, pone en la web del programador y aparece allí. Allí hay libros para hartarse. Casi todos son gratis. Bueno, todos son gratis. Y sin lugar a dudas es un sitio bastante recomendado. Otro así gratis son los grupos de Telegram. Los grupos de Telegram son grupos donde generalmente la gente comparte contenido, comparte experiencia. Yo este podcast lo comparto siempre en un grupo de Telegram que la gente me responde y tengo cierta interacción con algunas personas y está bastante bien. Luego si queremos libros en Amazon, yo recomiendo cualquiera de McGraw-Hill o de ITEL se llama. Y
Creo que son libros bastante interesantes y creo que están bastante bien. Sin lugar a dudas, por aquí voy dejando el tema de las plataformas online para aprender habilidades y vamos a ver los lenguajes de programación que yo considero inmortales. El primero, y la verdad es uno de los lenguajes que la verdad es un lenguaje que la verdad lleva a existir, fue de los primeros lenguajes de programación que salieron y ya te digo, fue creado creo recordar que en los años 60 y es un lenguaje de programación orientado a negocios. Sin lugar a dudas, COBOL es uno de esos lenguajes los cuales es muy difícil que muera, porque gran parte de los bancos, de las administraciones estadounidenses, de muchas empresas funcionan todavía con COBOL. Y como el código heredado el código que ya está escrito por otro programador, a lo mejor ese programador no tuvo documentación buena o hacía lo que se hacía en los trabajos ya en los años 60, 70, que es crear un código que nadie lo entienda nada más que tú. O sea, es una mala práctica, pero es cierto que hay algunos que lo hacen. Pues digamos, hace que estos programadores se conviertan en gente muy demandada. Vamos a leer un poquito del lenguaje COBOL, ¿vale? Porque es bastante interesante. Vamos a leerlo. El lenguaje COBOL, acrónimo de Common Business Oriented Language. Lenguaje común orientado a negocios, fue creado en el año 1959 con el objetivo de crear un lenguaje de programación universal que pudiera ser usado en cualquier ordenador y que estuviera orientado principalmente a los negocios, es decir, a la llamada informática de gestión. En la creación de este lenguaje participó la Comisión CODASYL, compuesta por fabricantes de ordenadores, usuarios y el Departamento de Defensa de Estados Unidos en mayo de 1959. La definición del lenguaje se completó en poco más de 6 meses, siendo aprobada por la Comisión en enero de 1960. El lenguaje COBOL fue diseñado inspirándose en el lenguaje Flowmatic de la oficial Grace Hopper y el IBM COMTRAN de Bob Bemer, ya que ambos formaron parte de la comisión. Gracias a la ayuda de los usuarios, COBOL evolucionó rápidamente y fue revisado de 1961 a 1965 para añadirle nuevas funcionalidades. Pues esto es el lenguaje COBOL, la verdad. La historia es bastante interesante. Vamos a leer también algunas de sus características. COBOL fue diseñado para escribir programas autodocumentados mediante separación, divisiones para la declaración de variables de los procedimientos y una división para llevar un registro de quien solicitó el programa y quienes lo escribieron. A pesar de sus objetivos, la estructura que tenía en su inicio era insuficiente para la estructura modular que requieren los sistemas de los negocios corporativos. Sus tipos de datos estaban pensados para manejar archivos ordenados, por lo que cuenta con estructuras para registros y variantes y la declaración de llaves para los archivos indexados. Tipos de datos atómicos que se definen mediante la palabra clave picture. Se pueden definir campos estructurados, lo que permite definir números con los que se evita errores de redondeo en los cálculos que se producen al convertir los números a binario y que son inaceptables en temas comerciales. COBOL puede emplear y emplea por defecto números en base 10. Para facilitar la creación de programas en COBOL, la sintaxis del mismo fue creada de forma que fuese parecida al idioma inglés.
evitando el uso de símbolos que se impusieron en lenguajes de programación posteriores. Muy bien, esto es COBOL, la verdad. Es bastante interesante porque aquí dice de que gran parte de los programas, vamos a ver, COBOL es cierto que se estructura de tal forma que digamos está autodocumentado, pero esto a la hora de ponerlo en práctica no tiene por qué cumplirse. O sea, hay gente bastante desastrosa a la hora de hacer las cosas, ¿vale? Vamos a seguir otro de los lenguajes. En este caso, el resto de los lenguajes los voy a leer yo por el orden que a mí me parecen de que son los lenguajes más inmortales que hay y que yo pienso que van a tener bastante trabajo durante los próximos años. SQL, diseñado para administrar, proteger y recuperar bases de datos y sistemas de información. Sus dos principales implementaciones son MySQL y Oracle, aunque hay otros también conocidos como PostgreSQL. Sin lugar a dudas es bastante interesante y vamos a ver, SQL va a seguir siendo utilizado porque, entre otras cosas, vamos a ver, los lenguajes inmortales tienes que tener en cuenta que toda tecnología que se use hoy y se usará en el futuro prácticamente es un lenguaje inmortal. Tú ten en cuenta de que hay algunos, como por ejemplo Java o Kotlin, que se utilizan ahora en los dispositivos Android. Ten en cuenta de que la mayoría de los dispositivos Android han estado obsoletos de aquí. El más moderno móvil que compres a día de hoy va a estar obsoleto dentro de 2 años. Entonces claro, considerar a Kotlin o a Java como un lenguaje inmortal, yo no lo veo. O sea, habrá gente que yo no lo veo. Pues eso, vamos a seguir mirando lenguajes que a mi parecer son inmortales. C, creado en 1969 entre 1969 y 1972 por el laboratorio Bell. Este lenguaje nació para básicamente crear sistemas operativos. La verdad es que es un lenguaje que se utiliza más que nada para sistemas y para tener cierto control sobre los procesos. Y básicamente es un lenguaje compilado, es decir, generalmente el compilador lo traduce directamente en ensamblador. C++ también es un lenguaje que yo, a mi parecer, es inmortal también, es una extensión de C. Es un lenguaje rápido y hay mucho software, sobre todo de Microsoft, Adobe y tecnologías antiguas que necesitan mantenimiento de ese software. Entonces, para mí es un lenguaje inmortal. PHP, creado en 1994 por un programador canadiense, destaca por su usabilidad, versatilidad, creación de páginas web y mantenimiento relativamente fácil de los servidores. Además de esto, es un lenguaje que suele tener alta compatibilidad entre sus versiones y la verdad es que es un lenguaje de programación que permite hacer muchas cosas con el tema, o sea, con el tema de la relación con MySQL. Y total, es un lenguaje de programación que todo el mundo debería de usar, y principalmente porque WordPress y Drupal y muchos CMS de programa con PHP. Luego es un lenguaje que hay que saber. Tiene que decir es que HTML y CSS también son lenguajes inmortales, entre comillas, porque es que no son lenguajes de programación, sino lenguajes de marcado. Es decir, son lenguajes que se utilizan para crear documentos. Es un lenguaje inmortal, pero no es un lenguaje de programación. Entonces por eso no he incluido HTML ni CSS en esta lista. Otro de los lenguajes inmortales es .NET,
.NET es un lenguaje inmortal en el sentido porque estoy completamente seguro que dentro de unos años habrá ordenadores con Windows 7, habrá ordenadores con Windows 10 y habrá ordenadores pocos, pero habrá con Windows XP, y todos esos equipos hay que mantenerlos. Sí, porque la retrocompatibilidad muchas veces es complicada, porque yo cuando trabajé en la tienda de informática me acuerdo una vez que para una galería de tiro vino un señor con un ordenador de hace, pues, del año 89, pues 26 años en aquella época. O sea, el tema de la retrocompatibilidad, y no solo eso, sino que había piezas que no eran piezas de hardware que digamos, las piezas de hardware para la galería de tiro tenía que tener por narices unos determinados conectores, o sea que es que no le varían cualquiera, y por eso muchas veces la retrocompatibilidad es necesaria, igual como por ejemplo Visual Basic 6.0. Es cierto de que es muy antiguo y que prácticamente los nuevos ordenadores es una auténtica aventura instalar un compilador Visual Basic 6.0, pero es cierto también de que gran parte de los software antiguos funcionan con Visual Basic 6.0. Entonces esos programas en Visual Basic 6.0 hay que tener cierto soporte y alguien los tiene que mantener, y por eso también los considero un lenguaje inmortal, no, pero sí un lenguaje que va a estar funcionando durante mucho tiempo. Pues eso, en resumen, toda tecnología del pasado que se use hoy y se usará en el futuro se podría considerar inmortal. En este tema, .NET y Visual Basic 6.0 lo considero lenguajes longevos, es decir, que podrían seguir utilizándose durante los próximos 20 años. Pero sin lugar a dudas, PHP, C, SQL y COBOL van a ser lenguajes prácticamente inmortales. Ya te digo, el COBOL desde el año 59 sigue todavía dando guerra. Sin más, me despido. Espero que os haya gustado el podcast y nada, un saludo y hasta la próxima. Chao.